Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Como aficionado desde un punto de vista crítico al tema del misterio, me siento honrado en entrevistar a alguien a quien podemos considerar como pionero en el escepticismo. Por eso te pediría que me disculpes si te hablo de tú. No, hombre, por favor. Y para los que nos ven desde otros países, estoy frente a uno de los mayores difusores del escepticismo en México y el pensamiento crítico, sobre todo en temas del misterio. Él es Juan Chía, investigador, escritor, corresponsal, conductor y ahora incluso Premio Nacional de Periodismo Gastronómico. Es el currículum de un humanista. Y hay una pregunta que se está volviendo forzada en mi canal, así es que te la voy a hacer también a ti. ¿Eres ateo, agnóstico o creyente? Todo. Depende de... No me gusta etiquetar ni etiquetarme porque eso hace que limite mis posibilidades de pensamiento y de acción. Dependiendo de las circunstancias, uno puede tener ciertos pensamientos o emociones en relación a cualquier tema. En cuanto a que si soy ateo, sí, no creo en Dios. Y supongo que si existe, pues debe de ser un Dios perverso y oscuro que le gusta el sufrimiento, si es que existe. O debe de estar borracho en alguna esquina o apareándose en un antro, en un bar, porque pues no hace caso de su creación, le vale, ¿no? Entonces, si existe, no le importamos, pero dudo que exista. Así que en ese sentido sí soy ateo. Creyente sí soy. Creo que existen cosas inexplicables, pero no por eso quiere decir que sean sobrenaturales. Hace 500 años un ataque epiléptico era considerado como la intervención del diablo. Era un hecho objetivo, era algo real, pero no se sabía interpretar correctamente. Ahora ya sabemos cómo ocurre. En el caso de las apariciones, de los ovnis, de todas estas cosas extrañas, descartando todos los posibles fraudes o las malas percepciones de la realidad, creo que hay pequeños casos, pequeños indicios de que sí existen sucesos que no son fáciles de entender y que no necesariamente tenemos que comprender. Tal vez en un futuro y en 500 años podamos decir, eso que se ve en el cielo, pues no son naves extraterrestres, son fenómenos luminosos, fenómenos que tienen que ver con alguna refractación de la luz, pero creo, en el sentido estricto de la palabra, sí creo en ciertas cosas. Así que bueno, me debato entre esta parte creyente, esta parte del ateísmo. Entonces, pues de un fenómeno a otro y dependiendo de las circunstancias, mi postura ante ciertas cosas cambia. Muy bien. ¿Cómo comenzaste tu carrera en la comunicación? Pues me tocó trabajar inicialmente con Jaime Maussan. Ahí estuve apoyando, desarrollando investigaciones, haciendo guiones y digamos que mis primeros pasos dentro del periodismo fueron ahí. Y posteriormente migré a otras áreas de la producción. Trabajé con Raúl Velasco, quien fue una extraordinaria persona, un gran ejemplo, a pesar de que hay como un aspecto polémico alrededor de tan prestigiada figura, porque él tenía una gran atracción por lo sobrenatural, ¿no? Pero bueno, cuando yo trabajé con él, fue un gran ser humano, le debo mucho, me formó, me apoyó y bueno, pues me encaminó de manera profesional a los medios de comunicación masivos, como fue en su caso Televisa. Entonces, mi Televisa fue como en principio mi casa en donde me desarrollé y aprendí a ser periodista. ¿Qué fue lo que te motivó a trabajar sobre el tema de lo sobrenatural? Fue una experiencia que tuve de muy chiquito. Recuerdo que estaba durmiendo y sentí como una presión en el pecho. Evidentemente ya todos sabemos cómo se llama este fenómeno y cómo ocurre y por qué ocurre. Pero en ese momento de mi infancia, pues yo no sabía qué era y no tuve ni la información ni la capacidad para poderlo explicar, pero sentí algo en el pecho, me desperté
y al final del pasillo, donde terminaba el cuarto, estaba la puerta del baño, la cual se abrió y vi un esqueleto que se asomó, y el esqueleto era como la clásica representación de la muerte europea del siglo XVI, en donde es los huesos con una capucha y una guadaña. Entonces se asomaba y luego se metía, y de ahí me desvanecí. Y cuando yo se lo platicé a mis padres, pues nunca pudieron tener como la información oportuna para orientarme, así que ese fue el detonante que me impulsó a investigarlo, en principio lo sobrenatural. Obviamente con el paso del tiempo cambió tu perspectiva sobre, por ejemplo, esa experiencia. De los años 90, que fue cuando todo esto, Juan Chía estuvo mucho más fuerte en ese tipo de temas, en la televisión sobre todo y en otros medios, en medios impresos, creo que también estuviste en la revista Duda. De ahí para esta fecha, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre el mundo de lo sobrenatural? Sí, dedicarme a la investigación de lo sobrenatural me dio unas herramientas importantes para posteriormente desarrollarme en otros ámbitos profesionales. Sin embargo, llegué al punto en donde me di cuenta que es una investigación que no tiene sentido, porque cuando haces una investigación de algo sobrenatural o un fenómeno ovni, después de tantos años llegas a las siguientes conclusiones: o es un fraude, o es una mala percepción de la realidad, o es algo que no puedes explicar. Entonces, ¿de qué contribuye este conocimiento al bien común? ¿En qué contribuye a desarrollarte profesionalmente o espiritualmente o emocionalmente? Me parece que la atracción por lo sobrenatural no tiene mucho sentido y es más bien como un distractor de la realidad, porque considerando cómo vivimos, hay muchas cosas que realmente ameritan nuestra atención profunda, determinada y obstinada para poder cambiar las cosas tal cual y como están. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a continuar mi carrera profesional en lo que es la divulgación de información, pero en otros ámbitos que tienen más que ver en el aspecto educativo, porque la corriente escéptica trata de hacer señalamientos puntuales hacia personas que engañan. Sin embargo, con mi experiencia me he dado cuenta que la gente no cambia y los señalamientos puntuales no logran hacer que las personas tengan un punto de vista diferente. Es más, se enojan, se ofenden, se molestan cuando alguien es evidenciado, un padre, un sacerdote, alguien que tiene poderes sobrenaturales o algún contactado, al ser señalado, descubierto y desenmascarado, pues los seguidores se enojan, pero no con el señalado, sino se enojan con los investigadores. Entonces, hay muchas evidencias que denotan que no se puede cambiar la forma de pensar de los creyentes, y señalar a los charlatanes no sirve para nada, porque al final siempre van a surgir más. Entonces, lo más importante en esto es educar a las nuevas generaciones, educar a los niños, para que tengan una forma de pensar más crítica y que sea a favor del bien común, a favor de la naturaleza, a favor del entorno, a favor de la sensibilidad y la humanización del ser humano, ¿no? Porque estamos profundamente deshumanizados. Entonces, el fenómeno ovni es muy fascinante y atractivo, pero siento y me da la impresión de que nos distrae de los verdaderos temas del ser humano, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si en este momento llegáramos a tener contacto con seres del espacio? ¿Qué crees que pasaría con la humanidad? ¿Qué crees que pasaría con nuestra cultura? No me gustaría especular sobre una pregunta que al final no es realizable y no es probable que se lleve a cabo. Me puedo equivocar, puede ocurrir, ¿verdad? Nadie sabe. Tal vez al rato llegue una nave extraterrestre y diga: ¿quién es el Chipocles de aquí? Y le avisen a Jaime Maussan y diga: yo soy aquí, y entonces se ponga en contacto como embajador, ¿no? O sea, puede ser, yo no digo que no. El punto es de que la pregunta no es ¿qué haríamos si llegara una inteligencia extraterrestre? Yo creo que la verdadera pregunta es
¿qué hacer con la vida inteligente que sí existe aquí en este planeta y a la cual no se le ha dado la importancia? O sea, nosotros pensamos que la vida extraterrestre es superior, Sí. ¿no? Pero ¿por qué no pensar, porque así es, que hay vida inteligente en nuestro planeta y que no es extraterrestre, es muy terrestre? Y me refiero, por ejemplo, a los delfines, a los elefantes, a los perros. No tienen la misma inteligencia que nosotros, tienen otro tipo de conciencia, otro tipo de inteligencia y otro tipo de sensibilidad, pero no por eso menor. Entonces, más bien aquí la pregunta, me parece, que es, no qué haríamos si llegara una civilización extraterrestre, sino ¿por qué no actuamos a favor de la inteligencia que no es humana y que sí existe en la Tierra? Más bien por ahí van las cosas. Sí. ¿Eres optimista frente a la educación y el pensamiento crítico en México? No hay mucho que hacer al respecto porque hay un formateo en las escuelas. Se les enseña para no cuestionar, se les enseña para creer lo que se les dice y no hay una forma de poder sensibilizar a los padres para que entiendan que las escuelas no es la opción. Hoy por hoy sabemos que el conocimiento no lleva a la inteligencia. Hoy por hoy sabemos que un título universitario no hace más feliz a una persona. Entonces, lamentablemente, la sociedad mexicana cree que un doctorado, una maestría o una licenciatura te hace feliz, te hace inteligente, te hace productivo. Eso es totalmente falso. Hay personas que no tienen estudios ni carrera y son muy felices, que al final es lo que importa, y hay personas que no desarrollaron un estudio académico, pero tienen una economía bastante buena. Entonces, vivimos en un periodo donde se están rompiendo los paradigmas, pero en México se sigue preservando esta escuela arcaica de pensamiento que tiene el gobierno para formar individuos que obedezcan, que consuman, que produzcan, y no se les enseña ni a ser felices ni a ser inteligentes. En tu opinión, ¿hacia dónde podría dirigirse el país con la educación, respecto a la educación? Pues no hay un futuro prometedor en cuanto a lo educativo, porque vemos que la educación en manos del gobierno no es nada fiable, y mucho menos cuando vemos sindicatos de maestros que hay tintes de corrupción, de alianzas políticas, y en donde un maestro, en lugar de educar, se dedica a hacer manifestaciones violentas. Entonces, haciendo un análisis global, nos damos cuenta que la educación en México, en manos del gobierno, no es adecuada y no es la idónea para que México pueda tener una generación de niños brillantes, que sean empáticos con el dolor ajeno, que sean empáticos con la situación del calentamiento global, que sean empáticos con la situación de la corrupción a niveles políticos y empresariales de alto nivel. Para que puedan actuar a favor del bien común se requiere no estudiar en las instituciones públicas. Lo que se requiere es pues un seguimiento de los padres para que puedan escoger un colegio, pues sí, evidentemente de paga, pero que se enseñe valores y preceptos éticos, en donde se le enseña al niño que lo más importante no es el dinero, es ser feliz. Lo más importante es el entorno, no el estatus. Y esto, pues no solamente proviene de lo académico, no solamente proviene de la escuela, también tiene que ver la familia, tiene que ver los padres, los abuelos, tiene que ver el tejido social en donde el niño se desenvuelve. Entonces, si un niño se desenvuelve en un ambiente en donde con familiaridad se consume drogas, se incita a la corrupción, a la opacidad en el manejo del dinero, en donde se ve que el estatus es primero, entonces ese niño va a crecer con ideas como las que actualmente tienen los adultos, ¿no? Que yo llego al poder para poder tener dinero y no para servir al pueblo, ¿no? Así que desde mi punto de vista la solución sería la participación directa de los padres, pero una participación consciente y asesorada en donde le den las herramientas al niño para sensibilizarlo,
por el respeto a la vida, por el respeto al conocimiento y por algo que es muy difícil de poder enseñar, pero es necesario, que es empatizar con el sufrimiento ajeno. Esto significa que si nosotros vemos a una persona desvalida, no hacer que no existe, no darnos la vuelta, sino actuar en la medida de nuestras posibilidades. Si vemos que la naturaleza está siendo destruida, pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces a los niños hay que enseñarles a cuidar al medio ambiente, a generar nuevas ideas para poder potencializar los recursos que tenemos. Entonces, para que México en un futuro no muy lejano tenga un prospecto generacional que incite al éxito, se requiere el apoyo de los padres y una educación asertiva, no convencional. ¿Qué le falta hacer a Juanchi? Tiempo. Necesito tiempo para hacer sí. cosas. Sí, porque yo lo que platico lo trato de llevar dentro de mis posibilidades a la práctica. Entonces estoy trabajando en un libro para expresar todo esto y enseñarle a las personas a cómo ser felices y cómo ser factor de cambio en este país en donde se necesita que los ciudadanos se unan para poder hacer valer sus derechos como mexicanos. Entonces, ese es un proyecto, traigo otro proyecto cinematográfico, pero el tiempo me hace falta. Llego a mi casa muy cansado y a veces no tengo ganas de escribir, porque como mi trabajo del cual vivo y es mi profesión, que es editor, es muy absorbente. Entonces, entre la toma de decisiones, escribir, leer, ya llego tan cansado que ya no tengo tiempo para poder continuar. Quisiera poder sacarme el melate. Y ahí se pueden dar cuenta de que yo soy un creyente. Yo soy un creyente, creo que me voy a sacar el melate. Y el día que me lo saque, podré dedicarme a hacer lo que quiero, a escribir. Pero bueno, voy entre el tiempo que trabajo y el tiempo en que me dedico a seguir estudiando y el tiempo que me dedico a hacer algunos proyectos. Entonces, me cuesta trabajo. ¿Qué quisiera hacer? Tener tiempo para desarrollar lo que quiero. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Tengo mi página web, que es juanchia.com, y también hay un canal web que es juanchia.com. A través de YouTube nada más me buscan con mi nombre, ahí hay videos y algunos artículos. Y bueno, a través de estos dos medios me pueden contactar y pueden ver algunas de las cosas que he trabajado y he desarrollado. Muy bien, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Fue un placer estar aquí contigo y bueno, pues espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.